estimado Pablo Malo, tienes un nombre un poco curioso para el tema Sí. un apellido para el tema del que vamos a platicar el día de hoy. Eres psiquiatra, experto internacional. Te agradezco mucho la posibilidad de poder platicar contigo el día de hoy. Bueno, acá en México es esta mañana, en España entiendo que ya es la tarde, Sí, a las ¿sí? 5 de la tarde, sí. ¿Sí? Y Casi. bueno, el tema para presentarnos al auditorio, pues es básicamente hablar un poco de la temática que tú dominas. Tú escribiste este libro que acá en México nos llegó ya hace, bueno, yo lo traje ya de España, ya me imagino que ya en qué edición vas por allá, en la quinta, en la sexta La edición. quinta, la quinta. La Quinta quinta edición, edición, sí. el libro es Los peligros de la moralidad, ¿sí? Y desde hace rato quería platicar contigo porque me parece que es un tema súper importante del que luego hablamos muy poco, ¿no? Y con muy poca profundidad, con muy poca substancia, y que además es contraintuitivo, ¿no? Porque ¿por qué la moralidad sería un peligro? O sea, ¿cuáles serían los peligros? ¿Por qué la moralidad podría ser mala? ¿No? Y creo que es algo de lo que quisiéramos platicar contigo en esta oportunidad y agradecerte la apertura para poder dialogar. Digo, tienes una reputación internacional bastante ya consolidada, además te la pasas haciendo una divulgación de temas de ciencia todos los días a través de tu Twitter, que tienes miles de seguidores, Pitiklinov, si no mal Sí. recuerdo, y quien quiera estar enterado de lo último en avances científicos, de neurociencia, psicología evolucionista, pues tiene que seguirte, ¿no? Aquí básicamente en toda Iberoamérica, ¿no? Entonces te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y, pues Pablo, si me permites empezar, ¿qué es la moralidad y por qué puede ser mala? Bueno, a ver, la moralidad es un poco la capacidad, tal y como ya yo la defino, como la definen los autores que yo he leído, es la capacidad humana de distinguir que hay cosas buenas y cosas malas, que hay acciones buenas y que hay acciones malas. Es decir, la naturaleza es amoral, allá afuera no hay ni bien ni mal, pero los seres humanos distinguimos entre bien y mal. Es una capacidad como la del lenguaje, vamos a decir, los animales, los otros animales no pueden hablar y nosotros sí podemos hablar, tenemos una capacidad que es la del lenguaje y tenemos esa capacidad de distinguir entre bien y mal. A un perro no le puedes tú enseñar a distinguir entre bien y mal y no le puedes enseñar a hablar. Entonces la moralidad es un conjunto define Oliver Scott Carey, un conjunto de estrategias biológicas y culturales. Es una adaptación, desde el punto de vista evolucionista, es algo que ha creado la selección natural, es una adaptación para favorecer la cooperación de los grupos humanos. Eso es importante igual entender esto, que la moralidad sirve para la cooperación de los grupos humanos. Tiene una parte biológica en el sentido de que hay una biología, hay un hardware, y luego hay también la cultura, va definiendo unas normas, otras, o van cambiando un poco dependiendo de la cultura, dependiendo de la ecología. Pero también hay un montón de cosas que son comunes en todo el mundo, en todos los seres humanos, ¿no? Que luego, si te parece, podemos hablar de ellas. Entonces es una adaptación biológica con un componente cultural que fue seleccionada por la selección natural para favorecer la cooperación. Esa es un poco mi forma de entender la moralidad. Y es una apreciación rigurosamente positiva, científica, objetiva en el sentido de que partimos de un análisis de lo verificable y no de una reflexión intelectual, trascendental, que podría ser kantiana o religiosa o de cualquiera de estas reflexiones que son abstractas más bien respecto del individuo y que esto más bien es un acercamiento al fenómeno moral desde la perspectiva estrictamente científica, ¿no? Científica en el sentido de aquello que es observable, verificable y aparte con una raíz evolucionista, darwiniana muy fuerte, ¿no? Y esa parte para muchas personas luego es difícil de procesar, ¿no? Sí, es que yo creo que hay un antes y un después de Darwin en todo lo que tiene que ver con psicología moral y con filosofía moral. Y tú ahora mismo ya coges libros de filosofía moral, de filósofos y tal, y de psicólogos, y en la segunda página ya te están hablando de Darwin y de la selección natural. Algunos no, hay gente que sigue con un enfoque, vamos a decir, de sillón, de sentarte y de especular sobre las cosas, pero ahora mismo tenemos ya un conocimiento bastante, a ver, no es definitivo ni mucho menos, pero un conocimiento de cómo ha podido ir surgiendo poco a poco
la moralidad en la especie humana a partir de algunos ladrillos ya que se dice, ¿no? Que lo dice Frans de Waal, algunos ladrillos que ya había en otros primates, ¿no? En chimpancés, ahí hay simpatía, hay preocupación por otros congéneres, hay cierta empatía, hay ciertas cualidades un poco, incluso una preocupación por la justicia, porque se repartan las cosas. Son famosos los experimentos de Frans de Waal cuando a un monito, era un macaco o algún tipo, no le dan la misma comida que le dan al otro y se enfada y tal. Entonces vamos viendo cómo poquito a poquito ha podido ir surgiendo por medio de la selección natural la moral en la especie humana. Entonces esto es científico, es algo que nos ayuda a comprender de dónde surge, que no surge ni de Dios, ni de, ¿no? Ni otro planeta, ni nada, sino que ha ido surgiendo por medio de la selección natural. Entonces Darwin se dio perfectamente cuenta de esto. No así Wallace, el otro descubridor de la selección natural, ¿no? Se dio perfectamente cuenta de a dónde llevaba su descubrimiento y que iba a poner el mundo patas arriba, o sea, que habría un antes y un después, desaparecía, en fin, toda la moral basada en Dios, etcétera, no hay bien y mal, no es Dios el que nos dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo, y él no quería publicar porque sabía que esto iba a revolucionar todo nuestro... Y han pasado más de 150 años y seguimos sin digerir lo que Darwin hizo, o sea, el cataclismo que supone para toda la concepción de la moralidad, ¿no? Sí, porque básicamente pues es el preludio de lo que podrías desentender como la muerte de Dios, ¿no? Esta idea de que nos alejamos completamente de la idea de lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, a partir de una imposición trascendente y nos damos cuenta que bajo esta perspectiva se tendría que entender como una serie de adaptaciones para poder convivir en sociedad y que además esas adaptaciones están incluidas en nuestro cerebro en algo que contradice esta idea de la tabula rasa, ¿no? Esta idea de que estamos de alguna forma, que en la cultura recibimos todos estos valores por los cuales nos desarrollamos en sociedad y que más bien traemos ya un software predefinido, precargado, que nos indica que tenemos que ser de determinada manera y que pone ciertos límites a nuestro comportamiento. Es un poco de esto, ¿no? Sí, sí. Darwin supone darte cuenta de que las cosas que consideramos buenas moralmente son aquellas que en el fondo ayudan a la transmisión de nuestros genes a la siguiente generación, que es de lo que va la selección natural, ¿no? Yo cuando comprendí esto fue un flash para mí, en el sentido de entender, decir, oye, esto no está anclado en ningún sitio, no está anclado en Dios, no hay nada. Randolph Ness, un psiquiatra que es también evolucionista, dice que estuvo semanas sin poder dormir cuando comprendió esto, ¿no? En el sentido de que te das cuenta de que no está anclado en nada, de que la moralidad es relativa, que si, por ejemplo, fuéramos, pues eso, mantis religiosas, pues cortarle la cabeza a tu pareja cuando tienes sexo se consideraría bueno, porque eso forma parte de lo que ayuda a transmitir los genes a la siguiente generación, ¿no? Es decir, lo que consideramos bueno o malo podría haber sido diferente si nuestra evolución como especie hubiera sido de otra manera. Es totalmente contingente con la evolución que ha seguido nuestra especie y darte cuenta de eso, de que no está anclado en nada, pues realmente te deja un poquito como asustado, ¿no? Yo No, es que soy de te una enfrentas formación también. ahora, por contradictorio que parezca, te terminas enfrentando a un abismo moral, ¿no? O sea, estás frente a una serie de definiciones respecto de la idea que tienes de ti mismo y de los juicios y de cómo los conformas y de dónde vienen y qué los justifica o no los justifica. Y eso es muy inquietante para muchas personas que francamente no pueden procesarlo, ¿no? Me imagino que es una crisis psicológica de proporciones mayores, ¿no? Sí, sí, la palabra es inquietante, darte cuenta de eso, de que eso, no hay Dios detrás, no hay nada y que es una especie, es algo relativo, que no hay lo que se llama un realismo moral, ¿no? Que la moral no es real, que eso es simplemente, no simplemente, es importante que es una construcción entre nosotros, un acuerdo entre nosotros, ¿no? Pero realmente inquieta, o sea, yo creo que psicológicamente a mí me afectó mucho, a Randall Ness que te dije también, y a muchas otras personas también, y hay personas que no lo pueden digerir y necesitan, podemos hablar luego de eso, de la necesidad que sigue habiendo de religión, ¿no? De cómo la gente necesita algún tipo de Dios o relato de algo al que agarrarse, ¿no? Cuando te En, quedas ahí en, colgado. En algún libro leí incluso que la naturaleza humana puede ser definida como un animal religioso, en atención a la necesidad que tiene el ser humano de construir alguna estructura mítica, alguna estructura
cultural, alguna narrativa dentro de la cual pueda interpretarse a sí mismo, interpretar los condicionamientos que aparecen en su cerebro y darles un sentido, ¿no? Que es un poco de lo que hablamos, ¿no? De cómo estos condicionamientos biológicos interactúan con la cultura, ¿no? Creo que es el gran tema, ¿no? Cómo se entreveran estas dos fuerzas, ahora sí que de la naturaleza, ¿no? Sí, no sé quién fue que dijo que el cerebro humano produce dioses lo mismo que el hígado produce bilis. Y, y creo que sí, que hay algo de eso, que producimos dioses y dioses que son a nuestra imagen y semejanza, ¿no? No al revés, no que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sino que nosotros hacemos a los dioses. Era algún filósofo griego, no me acuerdo ahora quién decía eso, que si nosotros, si los caballos tuvieran dioses, los dioses de los caballos tendrían la forma de caballos y tendrían las características de los caballos y este tipo de cosas, que es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pasa lo mismo que con la belleza, o sea, lo que nosotros consideramos bello, pues es también relativo, es lo que por la contingencia de nuestra especie ha hecho así, y otras especies consideran bellas otras cosas, es decir, el darte cuenta de que eso, la belleza o la moral es relativa y es contingente a la evolución de nuestra especie, realmente es difícil de digerir, sí. Sí, es terrible para muchas personas, pero independientemente de eso, pues yo creo que tampoco esto no necesariamente lleva o este tipo de reflexión a un desprecio de la cultura simbrada en determinadas estructuras que les puedes llamar religiosas en el sentido de que objetivamente lo son a lo largo de la historia, pero que a lo mejor en esta lógica de la llamada evolución cultural, podría interpretarse como estructuras que son todo lo funcionales del mundo para las sociedades, ¿no? Y para la especie humana, y que es bueno que existan, y que no necesariamente tenemos que satanizar ese tipo de fenómenos culturales, la religión, las instituciones derivadas de la misma, bajo esta, porque luego se presta también mucho a que los individuos a partir de este tipo de disquisiciones, pues llegan a la idea de que hay que condenar todo eso, ¿no? Pero a lo mejor como especie tiene un sentido, tiene una funcionalidad, ordenan a las sociedades, permiten estructurar pedagógicamente reflexiones muy complejas que no todo el mundo tiene por qué tener, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es Harari, ¿no? El que habla mucho de la necesidad que tenemos la especie humana de un relato, de una narración, de una historia. Y yo me considero ateo, ¿eh? Pero cada Yo vez, soy digamos, agnóstico, sí. yo vivo en la Entonces, duda. sí, hay matices ahí, efectivamente. Pero eh, cada vez me doy más cuenta de que la especie humana es religiosa y que no puede vivir sin religión. Hay una frase que está citada en el libro de Wagensberg, que viene a decir que un individuo puede vivir sin religión, pero que una sociedad no puede vivir sin religión, ¿no? Es decir, necesitamos un relato que nos una, unas historias comunes sobre qué es lo sagrado, lo no sagrado, lo bueno, lo malo. Y yo lo que estoy viendo con esta evolución que están teniendo las cosas hoy en día de todo el wokismo, que ahora hablaremos de ello, probablemente la cultura woke, etcétera, que en el fondo me parece que es una religión, o sea, está bastante claro que es una religión. Entonces vemos que vamos cambiando, o sea, de religiones, hemos dejado, digamos, la religión tradicional atrás, pero nos viene toda esta cultura woke que es pues, otro tipo de religiones, considerar sagradas otros tipos de cosas. Lo que va cambiando es aquello que consideramos sagrado, pero en el fondo sigue habiendo dogmas, sigue habiendo, no sé, sacerdotes que dicen lo que es bueno y lo malo, Inquisidores. sigue habiendo inquisiciones, sigue habiendo cazas de brujas, o sea, sigue habiendo cosas que tenemos desde la Edad Media y alucinas, ¿no? Con lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso sí me hace pensar, yo, no sé, en un momento dado compartí en un momento algunas ideas del nuevo ateísmo de Dawkins y todo esto, ¿no? En el sentido que criticaban bastante la religión y tal. Me he hecho mucho menos crítico con las religiones tradicionales y en el fondo dices, bueno, pues mira, si resulta que tenemos que creer en cualquier cosa, pues ya me quedo con estas religiones que ya A ver, conocemos y tenemos. es que ¿No? ¿No? Es que visto con objetividad, a mí me parecen muy funcionales para muchas cosas. Digo, yo no discuto con las personas ese tipo de cosas en general nunca, es una posición personal,
pero creo que es muy complicado llegar a cualquier tipo de acuerdo al respecto, y porque de alguna forma, otro argumento que te he escuchado en algún momento, pues es una verdad cultural, no es una verdad de identidad que necesitan para poder de alguna forma dar coherencia a su sistema de pensamiento, y está bien, no pasa nada. Y no hay por qué satanizar a las personas sin atención a sus creencias, no creencias, convicciones o no convicciones en estos temas en particular, ¿no? Pero cuando se ven como sistema cultural, sistema político en muchos sentidos, pues uno se da cuenta que tiene todas las funcionalidades del mundo, que permiten que haya estabilidad en el tiempo, que dan una lógica antropológica a la especie, que le dan un sentido de vida a muchas personas que lo necesitan, y que la mayoría de las cosas que regularmente recomiendan, pues tienen todo el sentido antropológico del mundo, porque de hecho no habrían durado los siglos que han durado si no lo tuvieran, ¿no? Pues la propia lógica de la evolución cultural las habría descartado, ¿no? Sí, sí, Entonces, cuando uno lo ve totalmente de así, uno acuerdo con lo que dice, comentas. Sí, sí. es que es impresionante. Yo los veo así, los respeto mucho en general la religión, las instituciones religiosas, las personas que tienen esas convicciones, y porque además de la discusión que no voy a dar respecto del tema de la existencia o no existencia pues es súper funcional para todos, ¿no? Y la mayoría de las personas que tienen ese tipo de cosas viven felices y viven una vida razonablemente sana en el tiempo, ¿no? Es que si no, las sociedades se desintegran hasta cierto punto. O sea, el nuevo ateísmo de Dawkins, Es el que del es gen muy, egoísta. que es muy inteligente, a mí me cuesta entender que él plantea todo el rato que la religión eh, no dice la verdad o no tiene la verdad o que está planteando cosas que no son científicas, que yo que sé, que la Virgen subió al cielo en un caballo, lo que sea, se queda, digamos, en lo epistemológico, en lo epistémico, en si ese conocimiento es verdadero o no es verdadero, pero no va más abajo a lo que es la verdadera función de la religión, que es unir a la gente. La religión se dice que viene de religare, ¿no? De unir. Entonces, si cada uno fuéramos independientes por ahí con nuestras ideas y tirando cada uno para un lado, la sociedad se desintegraría. Hace falta unos relatos comunes y yo creo que eso es la función que ha cumplido la religión, y cuando desaparece la religión tradicional, pues viene ahora la cultura woke con lo que llaman diversity, equity, inclusion, y que viene a ser como otro catecismo, otra serie de dogmas a los que tenemos que agarrarnos y con los que tenemos que cumplir. ¿Me entiendes? Parece como que necesitamos algún tipo de cosas sagradas y de creencias de narración o de historia, y parece que si no, no podemos funcionar. Igual estoy equivocado, pero lo que estoy viendo un poco de cómo está yendo la sociedad me ha hecho pensar, pues mira, como decía Chesterton, ¿no? Que si dejas de creer en Dios empiezas a creer en cualquier cosa. Entonces parece que siempre tenemos que creer en algo, que de todo. Y si no haces religión de la política, porque mucha gente ahora está tomándose la política de una forma como si fuera una religión, o sea, se identifica con ello, ese es tu grupo, los del otro lado son el demonio, y estamos viviendo todo en vez de como ideas divergentes, diferentes, y que votamos y todas son legítimas y se puede decir, no, no, esto es un tema de bien y mal, es un tema moral donde los demás son el diablo y nosotros tenemos la razón y nuestras ideas son las únicas buenas, y hay mucho de tomar la política como religión, yo creo también hoy en día, ¿no? Uno pensaría que un sano equilibrio podría haber venido bueno, con sus comillas, porque luego eso llevó a la Revolución Francesa y al terror, pero de la idea de la ilustración, del humanismo, de la idea de que en última instancia lo relevante es que todos somos seres humanos y que a partir de ahí, pues tendríamos un valor intrínseco, una dignidad a partir de la cual, con independencia de todas nuestras diferencias, podríamos convivir. Creo que sería la idea básica del humanismo, hasta donde yo la alcanzo a interpretar. Pero esto está siendo puesto en juego, esto está siendo moralizado a partir de la lógica de grupos, bueno, no, para expresar bien la idea, está siendo tensionado por una nueva moral que intenta contradecir esta. Sí, o sea, estamos entrando en una tensión entre la moral universalista, donde el ser humano es el ser humano por ser humano, tiene valor, un valor intrínseco, y ahora ya no, ahora se fragmenta en la lógica de una reivindicación de supuestos agravios históricos que han padecido determinados individuos según características, y eso creo que es lo que nos lleva directamente a esto que se llama la cultura woke y a este nuevo religiosismo que estamos viviendo, ¿no? Creo que es el tema al que habría que abordar, ¿no?
Pero fíjate, aquí hay cosas muy interesantes, Alan, que a mí también me han sorprendido mucho, en el sentido de que esto que tú hablabas antes de la ilustración, yo siempre había contrapuesto la ilustración, yo pensaba que era un poquito, digamos, volver a Grecia, volver a, ¿no?, a valores no religiosos, no cristianos. Por ejemplo, me influyó mucho haber leído el libro Dominio de Tom Holland, donde hay, no solo Tom Holland, en el libro cito a Don Cupitt y otros autores, que lo que dice Tom Holland es que los derechos humanos, y esas ideas que tú decías de la ilustración de la dignidad humana basada en el No hecho de ser podrían hombre, entenderse sin el cristianismo. eso viene de San Pablo, cuando él dice no hay judío o gentil, no hay hombre o mujer, todos somos hijos de Dios, Dios nos quiere a todos por igual. Esta es la base de los derechos humanos en Occidente. Y yo pensaba que eso era ateo, vamos a decir, o que eso era, ¿me entiendes? Y resulta que toda nuestra cultura, incluso hoy en día, tengo aquí delante, fíjate, porque es una frase que me gusta mucho, de Don Cupitt, que dice, nadie en Occidente puede ser totalmente no cristiano. Puedes llamarte no cristiano, pero los sueños que sueñas siguen siendo sueños cristianos y sigues formando parte de la historia del cristianismo. Ese es tu destino. Puedes considerarte secular, pero el mundo secular occidental moderno es en sí mismo una creación cristiana. Seguimos siendo lo que el cristianismo ha hecho de nosotros y en muchos aspectos el occidente posmoderno es más cristiano que nunca. Si tú coges la cultura woke, es cristianísima en muchas cosas. Para el público, ¿qué entenderíamos por cultura woke para que nos entiendan las personas que nos escuchan? Vale, a ver, ¿cómo definiríamos la? Es la teoría, esta se llama, de una manera más técnica sería la teoría de la justicia social crítica. Pues es toda una ideología que se preocupa por la justicia social, por la igualdad, eh, Inclusión. por la inclusión, por la diversidad, pero es una cultura que viene un poco de ideas posmodernistas, de Foucault, de Derrida, de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, de Marcuse, etcétera, y tiene también pequeñas raíces, o no tan pequeñas, con el marxismo, en el sentido de dividir. Es una cultura que divide el mundo, por una parte, en oprimidos y opresores, en víctimas y verdugos. Esto es muy importante. Y luego que se basa en una política de identidades, o sea, en vez de basarse como en la ilustración que tú decías, que es el individuo, ¿no? Es la base, es la libertad del individuo, los derechos que son individuales. Aquí ahora se nos considera a todos, a cada uno de nosotros, por el grupo al que pertenecemos, ¿no? Si somos blancos, si somos hombres, si somos heterosexuales, la raza, la orientación sexual, si eres homosexual, transexual, o sea, se valora a las personas por el grupo al que pertenecen. Esto es totalmente lo que tú decías antes, una revolución contraria a todo lo que ha sido la idea de la ilustración, que es no considerar a las personas, o sea, de hecho está en los derechos humanos universales, no juzgar a nadie ni por su raza, ni por su sexo, ni orientación sexual, ni nada. Y ahora es a lo que más te fijas. Y están ahí todos esos insultos, ¿no? Es De que que el hombre lo blanco, cis y tal, es el culpable de todo, de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco la cultura que tenemos ahora, que es cambiar de sistema operativo. El sistema operativo de la sociedad, que era el de la ilustración, que tú decías, lo hemos cambiado por un sistema operativo pues que yo creo que es un desastre, que se carga la libertad de expresión, que censura a las personas que no tienen las ideas adecuadas. Volvemos a una mentalidad religiosa de censurar. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, eso tiene muchas raíces religiosas, para mí y para muchos autores, que vamos, es algo que lo lees en cantidad de sitios, que la cultura de woke en el fondo es una evolución del protestantismo americano, donde ha habido una serie de grandes despertares que ellos llamaron de como sectas o como, bueno, periodos en la evolución religiosa donde se preocupaban mucho por la justicia social, eran periodos religiosos. Ahora digamos que es como un periodo ateo, pero que viene a ser el equivalente a esos despertares de justicia social que ha habido en la historia de la religión americana, ¿no? Y y Tom quizás Holland en el aquí libro dice, parece como que estamos hablando que hay una derecha, ¿no? Los evangélicos, no sé qué, que son muy religiosos, y luego hay una izquierda que es atea. Y dices, no, esto es una pelea entre dos sectas, entre dos culturas cristianas, la woke y la otra, la evangélica o la de derechas, ¿no?
Y podríamos pensar que es hasta el choque de dos civilizaciones o el choque de una civilización con algo que no puede constituir una civilización. No sé si me doy a entender, ¿no? Porque derivado de esta atomización de lo woke, de esta fragmentación, pues es imposible construir comunidades políticas de envergadura, ¿no? Porque naturalmente siempre va a haber una tensión entre estas identidades que van a estar en permanente conflicto y que además de forma paradójica todas parten, creo yo, de una reivindicación de la idea de igualdad que niega la idea misma de igualdad, ¿no? Porque caen en la idea esta de que la igualdad sustantiva, como le llaman, que es una supuesta igualdad de hechos, se utiliza para negar la igualdad política liberal ilustrada básica, que era la igualdad ante la ley, ¿no? Y ahí ese conflicto es irresoluble, porque la igualdad ante la ley, como creo que se entendió en la Ilustración, pues es el cimiento básico de la convivencia, es esta idea de no somos iguales, tenemos todas las diferencias del mundo, la forma de vida, nuestras características personales, nuestros temas socioeconómicos, todo lo que tú quieras, todo es diferente en los individuos, excepto la idea de que tienen dignidad y de que esa dignidad tiene que ser igualmente respetada a partir de un parámetro objetivo que es la ley. Y eso es lo que está siendo tensionado con estos grupos que reclaman una igualdad supuestamente sustantiva y que para adquirir esta igualdad sustantiva tienen que negar esta igualdad ante la ley, ¿no? Sí, vamos. Se está con lo que se llama discriminación positiva o incluso el nuevo antirracismo. En el fondo es otra forma de racismo. Ahora se está criticando al hombre blanco como el causante de todos los males de la historia, ¿no? y de la humanidad. Y a lo mejor tú vas a entrar a una universidad o a un sitio tal y se va a considerar tu raza o tu orientación sexual y no tu carácter, no tu personalidad o tu individualidad a la hora de decidir si tienes las capacidades para acceder a una universidad, a donde sea, o a un trabajo. O sea, se está eligiendo a las personas o juzgando a las personas por el colectivo al que pertenecen. Esto es totalmente contrario a lo que ha sido la Ilustración. Perdona un poquito, Alan, que voy a ir a por un poquito de agua. Tenía que haberla cogido antes, que me está dando la tos. Sin problema, te agradezco aparte la posibilidad de platicar contigo. ¿Sí? Esperamos un momento a Pablo y les agradecemos a todos los que nos están acompañando a este diálogo. Como pueden ver, Pablo es un experto internacional en psicología, evolucionista, en temas vinculados al estudio de los grandes grupos humanos, de cómo se conforma su psicología, de cómo es que pueden construir comunidades políticas, y pues siempre es un privilegio poder platicar con un hombre que tiene ese conocimiento. Pablo, esto mucho Entonces, de lo que... mira, tú comentabas antes lo de... Yo creo que hay, si este sistema operativo no puede funcionar o no, yo creo que hay un riesgo claro de colapso, de que colapse nuestra cultura, la cultura occidental. No quiero ser catastrofista, pero yo creo que con este sistema operativo no podemos funcionar. Un sistema operativo que se carga de la libertad de expresión, por ejemplo, que se basa en la censura, que plantea que cosas como la ciencia, etcétera, es relativo, que el conocimiento, que este tipo de cosas... que se carga la convivencia entre hombres y mujeres. Todo. Porque, por ejemplo, y estamos en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y todos estos temas vinculados y yo creo que es uno de los ejes más potentes de este fenómeno, de esta transformación, este conflicto que se ha generado en todo el mundo, y particularmente en todo el mundo al mismo tiempo, que es lo que llama la atención, ¿no? Ya parte de la globalización seguramente tendrá que ver con las redes sociales. Jonathan Haidt habla del impacto que tienen las redes sociales en las nuevas generaciones. Todo eso está ahí, pero una de las cosas que a mí más me llaman la atención y más me aterrorizan, porque veo todas las implicaciones, es el impacto que tiene en la convivencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Porque se está tensionando, se está moralizando en el sentido incorrecto del término, ¿no? En el sentido de que ya cualquier cosa es materia de una indignación, y esa indignación es materia de un conflicto, y pues la convivencia sin resiliencia es imposible, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Nos está enfrentando a unos con otros, Alan. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, hombres contra mujeres, negros contra blancos, o sea, de unas razas con otras, de orientaciones sexuales. O sea, nos está atomizando y nos está enfrentando a
a unos con otros. Y yo creo que eso no va a funcionar. Yo creo que hay un riesgo ahí de colapso, de que esto no va a salir bien. Por eso yo creo que se empieza a ver que el péndulo da la vuelta o que ahí está un poco reculando todo este tema de la cultura woke, porque yo creo que nos empezamos a dar cuenta de que no se puede funcionar así. Por ejemplo, mira, hace poquito se quitaron unos exámenes que se hacía para entrar a la universidad, unos test, el SAT en Estados Unidos, el SAT, y se ha visto que eso ha hecho que los estudiantes de clases bajas tengan peor acceso a la universidad y están volviendo a poner el SAT. ¿Entiendes? Entonces yo creo que en algunas cosas probablemente empecemos a recular y a darnos cuenta de que no sé, con lo mismo que dices, defund the police, no sé cómo vas a funcionar sin policía, es decir, es que en muchas cosas es una forma de funcionar adolescente, como que si estuviéramos ahora descubriendo el mundo y vamos a... No, que no tenga dinero la policía, pero a ver, han aumentado asesinatos en muchas ciudades de Estados Unidos, etcétera, y lo han pagado las gentes más bajas, las gentes de clase baja, porque precisamente los más ricos que están diciendo defund the police, luego ellos van con guardaespaldas o viven en urbanizaciones que tienen seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es otra cosa interesante, ¿no? Oye, Entonces, yo creo que puede colapsar la sociedad. y mucha de ese fenómeno tiene que ver con esta narrativa de combatir la opresión. Y ahí yo creo que hay que ir literalmente hasta Marcuse en Eros y Civilización, ¿no? Esta idea de que reprimir el Eros o reprimir nuestros impulsos más básicos, pues a lo mejor es un prerequisito de la existencia de todo, de la existencia de la civilización misma, ¿no? Porque cuando liberamos nuestros instintos, nuestros impulsos, cuando no estamos, comillas, la palabra siempre me genera conflicto, cuando no estamos oprimidos en algunas dimensiones de nuestra vida, pues probablemente las consecuencias sean el caos, ¿no? O sea, parece que un cierto grado de represión, opresión, llámale como quieras, es necesario para que la colectividad pueda convivir, ¿no? Para que la especie pueda subsistir. Sí, sí, sí. Pasa que también ahí Marcuse lo que dice en este artículo de la tolerancia represiva es que la violencia de los oprimidos está bien, a diferencia de la violencia de los opresores. Entonces ahí nos empezamos a meter en terrenos bastante resbaladizos, ¿no? En el sentido de justificar ciertas violencias o ciertas cosas, ¿no? La censura. Entonces, sí, es complicado. Porque todo lo que no piense como yo es discurso de odio, todo lo que no piense como yo intenta discriminarme, debe de Claro, ser... y yo puedo usar la violencia porque soy el oprimido, soy el que tengo razón y el otro no, claro. Entonces ahí, si no ponemos unas normas y unas reglas de juego que valgan para todos, pues si yo considero que sí puedo hacer esto y puedo usar la violencia y puedo tal, y el otro no puede, etcétera, pues empezamos a destruir la sociedad y a cargárnosla, ¿no? Es complicado. Sí, porque entramos en esta pirámide de victimismos, ¿no? Donde una víctima tiene más derechos que otra y dependiendo de dónde está en la escala es qué derechos tiene, ¿no? Y la Sí, mujer sí. sobre el hombre y el homosexual sobre ambos y arriba el transexual y después está, no sé, alguna persona transespecie, no sé, cualquiera que sea la invención que se quiera hacer, ¿no? Porque lo Sí, sí, importante es reivindicar una identidad. estamos en una cultura del victimismo donde todo el mundo reivindica ser una víctima y en el momento que eres víctima ya nadie te puede tocar, ya nadie puede llevarte la contraria, porque las víctimas por definición son virtuosas y las víctimas están en lo más alto de la jerarquía, como dices, o sea, pues es así, ¿no? Ahora mismo el hombre blanco está abajo del todo, luego la mujer está un poquito más arriba, pero yo qué sé, la mujer trans está más arriba todavía y así, ¿no? Entonces, según quién seas, como tú hables, pues eso, vas a tener razón y nadie te puede llevar la contraria porque eres víctima, ¿no? O sea, en cada conversación, si es un trans hablando con una feminista, pues el trans vale más que la feminista, según esta jerarquía, y la feminista se tiene que callar. Y esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Donde ya no se usa la razón, ya no se usa el valor de los argumentos, ya no se debate, o sea, porque si alguien no piensa como tú no debates o no, esto simplemente le censuras, le condenas, o sea, ya se acabó el diálogo, se acabó el debate, se acabó el intentar convencer. Porque no Esta es una gente, persona digna de diálogo, ¿no? no, yo no Es puedo un hablar con opresor. alguien, claro, yo no puedo hablar con alguien que tiene esas ideas ¿no? Tan nazis o tan fascistas, o sea, es que vamos de blanco a negro, entonces, Aparte, no,
ese pensamiento es en sí mismo muy nazi y muy fascista, ¿no? Esta idea de Totalmente totalitario, es un militario, totalitarismo, pero es un totalitarismo interesante en el sentido que es un totalitarismo sin Estado, es un totalitarismo construido desde la sociedad civil, desde los sí, grupos, que ¿no? no es vertical en el sentido que hay un dictador que está, sino que es horizontal, es el resto de, ¿no? Los que están como censurándote y controlándote, tenemos miedo a hablar porque lo van a sacar en las redes o nos van a perseguir, es una cosa totalmente totalitaria, pero no en el sentido de que hay una autoridad clara arriba que lo dirige, ¿no? Sino que está como más difuso, está por ahí más difuso, ¿no? Oye, ¿y qué papel tiene en todo este fenómeno el cambio tecnológico, las redes sociales, los algoritmos? ¿Cuál es tu visión de esa dimensión cultural, antropológica y cómo está construyéndose a través de esta emergencia de los nuevos medios de comunicación? O sea, ¿cuál es la relación? Pues el papel de las redes sociales es muy importante. En realidad las redes sociales no inventan nada porque toda esta moralidad de la que estamos hablando, la indignación moral o nuestra mente moral que es punitiva, que es de castigar al malo, nuestra mente moral que es tribal, de dividir en nosotros y ellos, todo este tipo de fenómenos ya estaban antes, no los ha inventado las redes. Pero claro, lo que hace las redes sociales es amplificarlo y multiplicarlo por 1000. O sea, quiero decir, es sobre todo un fenómeno de amplificación. Tú, si tú vives en un pueblo pequeño, pues no sé, vas a estar expuesto a no sé cuántos actos morales, igual, o inmorales, a muy poquitos, ¿no? Pues igual alguien ha hecho algo malo, ha habido una pelea, pero ahora mismo en las redes estamos expuestos a actos inmorales continuamente y nos están diciendo, mira esto, lo otro, este partido, mira lo que ha dicho fulano. Entonces Aparte, eso lleva. actos inmorales que suceden en cualquier lugar del mundo. Sí, pero el caso es que estás continuamente indignándote, te están diciendo, mira lo que ha hecho fulano, mengano, y llega un momento que tu empatía también se fatiga, nos agotamos, pues porque es como una avalancha de cosas continuas que si tú vivieras en un pueblo tranquilo y cuando éramos, ¿no? Sociedades más pequeñitas, pues no teníamos tanta exposición a este tipo de cosas y ahora es bestial, o sea, las redes viven de la indignación moral, o sea, es que lo han declarado ellos mismos, Twitter, Facebook, etcétera. Es lo que Mm, capitalizan. claro, es lo que hace que tú estés allí siguiendo y tecleando y enfadándote con los del otro lado y tal. Y entonces aprovechan nuestra indignación moral para engancharnos a las redes y para que ellos cobren de la publicidad, etcétera, de lo que sea, ¿no? Que decir, la indignación moral para ellos es una, bueno, una fuente de ingresos, lo mismo que el sexo para las webs de pornografía, etcétera. Quiere decir que la indignación moral, los tweets que se meten con el otro grupo, con el enemigo y tal, pues se difunden enormemente, tienen mucho éxito y tal, y entonces se fomenta, ¿no? Esa polarización y esa indignación. Entonces las redes tienen un papel muy importante porque lo hacen todo a una escala muchísimo más grande de lo que estábamos acostumbrados en las sociedades tradicionales, ¿no? Pero no es que tampoco cualitativamente descubran nada nuevo, tocan teclas de nuestra naturaleza humana, se aprovechan de nuestra naturaleza humana, ¿no? A ver, y en la perspectiva evolucionista, eso va a tener impacto seguramente en el largo plazo, ¿no? Porque necesariamente eso va a tener un efecto, vaya, hasta en los genes, ¿no? En aquellos que se transmitan a la siguiente generación, dependiendo de las características que se puedan adaptar a este ambiente en particular, ¿no? O sea, digo, Pues, pensándolo a muy largo plazo, eso va también a implicar ahí una modificación, ¿no? si influyera en el número de hijos que tienes o dejas de tener, pudiera ser, porque la selección natural va de eso, ¿no? De dejar más copias y el que deja más copias. Yo no en el futuro Viendo de las momento, tasas de no. natalidad en Occidente, puede haber algo de eso, ¿no? Bueno, ahora estamos con un problema de natalidad muy importante, ¿no? De que no tenemos hijos, quiero decir. Y sería muy interesante a lo mejor relacionar este problema de natalidad con todo esto que estamos hablando de este cambio cultural, de sistema operativo, de dejar la religión tradicional, de cantidad de cosas. Indudablemente yo creo que sí puede haber una relación, ¿no? Entre todo esto. Entonces, de momento yo creo que las redes no van a cambiar lo que están haciendo porque es un modelo de negocio. O sea, si cambiaran, eh, fíjate, el ingeniero que descubrió el botón de retweet, bueno, el que creó el botón de retweet,
en su momento dijo que había sido como darle una pistola cargada a un niño de 4 años. Ok. El retweet este que tú dices, mira lo que pone este aquí, este tonto y tal, ¿no sabes? Que sobre lo que ha puesto el otro tú o lo retuiteas o comentas, ¿no sabes? El retweet de comentar. Y eso, por ejemplo, es lo que genera todas estas linchamientos y estas cazas de brujas, ¿no? Alguien ha dicho algo y dices, mira lo que dice este, tal, y todos se van sumando y tal. Y él se arrepintió de haber creado ese botón. Lo que quiero decir es que se podrían diseñar las redes sociales de otra manera, que no generara tanta crispación o que no favoreciera el enfrentamiento, pero no lo quieren hacer, no lo quieren hacer porque la gente se engancharía a otras cosas, yo que sé, a la televisión, a la radio, otras cosas, dejaría de estar interesada en las redes y claro, ellos pierden el negocio, ¿no? Entonces yo creo Hay un, que de con- momento no van a cambiar hay las un redes. condicionamiento económico, que también, además, digo, sin estar un poco obsesionado por el tema, que quizás puede ser que sea mi caso, pero también tiene un efecto diferenciado en hombres y mujeres, ¿no? Porque la indignación es distinta, ¿no? Los grados de indignación o la propensión a indignarse por ciertos temas es distinta en unos y en otros, ¿no? ¿Qué podrías platicarnos de esto? Mira, este es un tema muy interesante que, que no entró en el libro en su momento y si ahora me dijeras alguna cosa que se me olvidó meter o que metería sería la posible relación entre la feminización de la sociedad en general y en concreto la feminización de la universidad y la Uh, cultura de la cancelación, la cultura de la censura. O sea, hay estudios que encuentran que las mujeres son más partidarias de la censura, de la cancelación. Son más partidarias de mm, no de buscar la verdad, como el hombre, que sería más partidario de buscar la verdad, sino de buscar un poquito pues la tranquilidad, el consenso, el que no haya jaleo y decir, la bueno, empatía. por la paz una Ave María, de decir, bueno, pues no sé, si este dice que un hombre que se siente mujer es mujer, pues bueno, vamos a dejarlo, no vamos a entrar en discusiones, están más preocupadas, son más empáticas, están más preocupadas por el daño, por cuidar, por proteger y decir, bueno, pues esto vamos a cuidar. Y quizás el hombre, hablo siempre on average, de media, y entonces Pues, cuando es en algo que la tenemos siempre que universidad. aclarar, ¿no? Que siempre hablamos de medias, de grandes grupos, no hablamos de personas en particular y que cada persona puede tener particularidades muy específicas, ¿no? Claro, claro, las diferencias son pequeñas, pero cuando a gran escala, por ejemplo, en la universidad entran muchas más mujeres o en determinados ámbitos, pues las que están dominando, por ejemplo, en recursos humanos, por ejemplo, son todo mujeres, en enfermería, en jueces, en medicina, es decir, en muchas cosas ya están siendo una mayoría. Entonces, sí se ve ahí que el que sean mujeres en mayoría, pues ha podido influenciar en que nos hayamos sesgado un poquito hacia eso, hacia no perseguir tanto la verdad y ser más empáticos o preocuparnos más un poco de no dañar, de cuidar y hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces sí que es diferente la influencia de hombres y mujeres, ¿no? Digo, espero tratar de ir ordenado, aunque es un tema muy holístico, muy complejo, pero estás hablándonos de no dañar, y esto me refiere un poco a esta idea de que la moral es múltiple, ¿no? De las diversas sabores, los diversos pilares, de los que habla Jonathan Haidt, por ejemplo, y creo que eso es lo que también hay que explicar, ¿no? Esta idea de que no todo lo que un individuo piensa que es inmoral, todos lo comparten con la misma intensidad y en las mismas dimensiones, ¿no? Hay diversas, valga la redundancia, diversas dimensiones de la moral, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco de esto? Sí, el primero fue Jonathan Haidt un poquito si volvemos a la definición que te he hecho de que la moralidad o la moral es una estrategia para la cooperación, autores como Haidt o como Scott Carey han dicho que ha habido diferentes problemas de cooperación y eso ha dado lugar a diferentes problemas, a diferentes tipos de moralidades. Entonces, Haidt habla de eso, del daño, de la justicia, de la santidad, del grupo, de la lealtad al grupo, etcétera. Scott Carey también habla cosas un poquito parecidas, él habla de 7 dimensiones y que tiene que ver con problemas, por ejemplo, de defender a tu grupo. Entonces ahí tienes que ser valiente y tienes que ser leal, tienes que hacer caso a una autoridad y en ningún sitio del mundo se considera que ser cobarde y dejar a tus amigos en la batalla y largarte y salvarte tú, que eso es bueno. O sea, hay una serie de cosas que son comunes en toda la humanidad y que responden a esos problemas que ha habido de luchar, por ejemplo, con otra tribu
y de ser valiente y de estar unido y defender a tu grupo. Entonces, defender a tu grupo es bueno, o sea, luchar contra tu grupo es malo, ¿no? Entonces, otro es que tú tienes que defender a tu familia, que tienes que defender a los tuyos, a tus genes. Otro es que hay que respetar la propiedad privada, que hay que ser justo a la hora de repartir, por O ejemplo, tú sea, estás... la moralidad se ecualiza con diferentes Eso botones es, en cada tiene, individuo. eso es, tiene como diferentes dimensiones. Una es esa, la reciprocidad. Si alguien te hace un favor, tú tienes que también compensar ese favor, devolverlo. A la hora de repartir los recursos, ser justo. Si tú has cazado una pieza o lo que sea, compartirla con los de tu tribu y no quedarte con todo, no dar nada al otro, etcétera. Es decir, todo eso ha hecho que la moralidad tenga diferentes dimensiones, y en un momento dado se puede entrar en conflicto unas dimensiones con otras. Por ejemplo, yo igual no tengo dinero para comprar un medicamento para mi mujer que necesita, que tiene cáncer, y voy y lo robo porque no tengo dinero. Entonces ahí entra el respeto a la propiedad privada, entra en conflicto con ayudar a los míos de la familia, etcétera, ¿no? O sea que la moralidad no es única, sino que hay diferentes dimensiones que pueden entrar en conflicto, ¿no? Ok. Entonces, pero eso también nos lleva, y esto lo dice Jonathan Haidt, si no mal recuerdo, en alguna parte de su libro, eso nos puede llevar a que los dilemas morales probablemente son irresolubles, ¿no? Sí. Porque no hay una lógica vertical, piramidal, que establezca silogismos a partir de los cuales se pueda llegar a conclusiones de correcto o incorrecto, sino que dependiendo de la mentalidad del individuo, una respuesta será necesariamente correcta en su lógica, mientras que en otro individuo no necesariamente será así, Sí, ¿no? sí, Ese es eso el gran problema, ¿no? siempre va a haber dilemas, y dependiendo de las situaciones no tienen resolución. Él ha estudiado mucho las diferencias entre izquierdas y derechas en los valores, y entonces se ha visto que las izquierdas hacen más énfasis en el daño, que hablábamos antes, y en la justicia, y sin embargo los de derechas ponen más énfasis igual en lo sagrado, en la colectividad, en la defensa del grupo, en valores más grupales. Y ahí hay conflictos y no sabemos por qué unas personas a lo mejor tienen una personalidad más de derechas o más de izquierdas y dan más valor a unas cosas y otras dan más valor a otras, ¿no? En el fondo, parte de eso es hasta cierto punto, yo creo que genético. O sea, hay personas, bueno, hay un componente genético, claro, en ser de derechas o de izquierdas. Hay estudios sobre eso, ¿no? Con gemelos incluso, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos quizás tendencia, por vía genética, por algo innato, pues no sé, a ser como en la personalidad, a ser más abiertos, más extrovertidos, y hay otra gente que es más cerrada ante las cosas nuevas, les asustan más. Es decir, ahí hay conflictos, y muchos de ellos es por forma de ser, y entonces siempre va a haber ahí un conflicto entre diferentes valores, ¿no? ¿Y se te ocurre alguna forma, alguna estrategia, alguna política, no sé cómo llamarlo, para tratar de recuperar un poco este piso mínimo que alguna vez tuvimos humanista, liberal, para poder regresar un poco a esta idea de, pues mira, podemos tener todas estas diferencias en nuestra forma de pensar, pero nos vamos a respetar una mínima dignidad con todas nuestras diferencias? ¿Cómo hacer para tratar de salvaguardar todavía algo de esto en un momento donde está volando por los aires? Pues cada vez soy más, no sé, veo Pesimista. las cosas, sí, más pesimista, y veo las Yo cosas. también, yo también. Tendríamos, tendríamos que hacernos más escépticos, aceptar que podemos estar equivocados, que a lo largo de la historia la gente se ha equivocado y que nosotros también podemos estar equivocados, pero eso entra en conflicto con que a la vez nosotros tenemos que creer en algo y tenemos que pensar que nuestras ideas son las buenas, porque si no cambiaríamos y tendríamos otras ideas, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros estamos convencidos de que lo que pensamos es lo correcto y lo bueno, ¿no? Y entonces, y pensar que No tú podemos estás... vivir dudando, terminamos en el suicidio, ¿no? Claro, claro, no puedes estar continuamente dudando de ti, pero a la vez es necesario que dudemos y que seamos escépticos de nosotros mismos, y que cuando vamos a actuar con indignación moral y cuando vamos a imponer los valores, decir, joder, si yo estoy equivocado, ¿no? Que otra gente se ha equivocado. Entonces es muy difícil poder vivir así, con esa duda, como tú dices muy bien, y con ese escepticismo, pero necesitaríamos algo así, y necesitaríamos también estructuras que favorezcan eso, la cooperación, el que
cedamos, de que unos cedan una parte, otros cedan otra, y no lo que estamos haciendo ahora, que es cada vez más radicalizar, más polarizar, más distinguir entre bueno y malo. Ves la guerra ahora mismo entre Israel y Hamás y estás viendo a gente muy formada, gente con estudios, gente brillante, y está llamando a aniquilar al del otro bando, en los dos bandos me refiero, me da igual por un lado que por el otro, y vuelves a ver que somos tribales, que ese tribalismo ancestral que está ahí en el ser humano vuelve a salir, y entonces dices, jolín, pues sí, con cultura, con educación, con gente que ha estudiado mucho y sigue siendo tan tribal, ¿dónde está la solución? No es la educación, El no es... tribalismo es un condicionamiento a pensar en términos de ellos y nosotros, ¿verdad? O sea, siempre hay que construir un nosotros del cual formamos parte, que nos da identidad, en contra de algo, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? O de alguien o de algunos. Sí, sí, y no aplicamos ya los mismos derechos a nosotros, a nuestro grupo, al endogrupo que se dice, y al exogrupo, al ellos, ¿no? A los otros. Entonces, yo no veo forma de salir de eso porque lo estamos volviendo a vivir ahora. Yo en Twitter, que ando bastante, Por he cierto, te notado tienen que cómo... seguir en Twitter las personas que nos escuchen porque es impresionante la cantidad de cosas que publica. Yo no sé cómo tienes tiempo para leerlas todas, aparte muy brillantes y muy bien seleccionadas. En Pues he visto, Pipiclimao en Twitter. sí, he visto a mucha gente reflexionando sobre todo esto, gente que está asustada, gente que decía, joder, yo pensaba que el holocausto no podía volver a pasar, que esto era cosa de, ¿no?, de los nazis del siglo XX, y ahora están viendo, pues mira las atrocidades que estamos viendo, ¿no? Y están reflexionando sobre todo esto, que también, la verdad, el libro ha salido en un momento, yo creo, muy importante, porque estamos viendo ahora todo lo que yo hablo ahí del tribalismo, etcétera, de todo esto, es lo que estamos viviendo, ¿no? De que la moral no dice solo no matarás, ¿no? Dice, y punto, ¿no? Sino no matarás a los tuyos. Si tú eres ucraniano, a los rusos sí, mátalos. O si eres ruso, mata a los ucranianos, ¿no? O al revés, palestinos, israelíes, etcétera. Nos estamos dando cuenta de cómo funcionamos tribalmente, ¿no? Y asusta. Y estoy viendo a gente asustada por Twitter de decir, joder, yo pensaba que esto no iba a pasar y estamos aquí otra vez al borde del abismo. Han estado diciendo hay que gasear a los judíos, quiero decir, estamos otra vez, y está Israel también haciendo unas barbaridades, bombardeando a gente civil, Sí. etcétera, ¿no? Entonces, la reflexión es esa, ¿cómo podemos controlar este tribalismo y cómo podemos, no sé, trabajar de una manera que nos unamos, ¿no? En vez de ir tribu contra tribu, que seguimos haciendo en el siglo XXI y estamos otra vez al borde del abismo, ¿no? La situación que yo veo ahora mismo a nivel mundial, no quiero ser pesimista otra vez o fatalista, pero veo las cosas que falta una chispa para que igual esto estalle por algún sitio, realmente, ¿no? Oye, digo, ya vamos sobre la hora, pero quiero antes de concluir agradecerte muchísimo la posibilidad de platicar contigo, una plática muy enriquecedora. Sobre esto último que estás planteando, esto del fenómeno a nivel internacional, hay quien piensa, y aquí hay un problema con la teoría de la conspiración, ¿no? Que mucho de esto pudo haber sido deliberadamente provocado, deliberadamente diseñado a través de algún proyecto de ingeniería social para provocar este colapso antropológico que estamos viendo. Y bueno, ya sabes, se habla mucho de la Agenda 2030 a nivel internacional, la ONU, George Soros, todo ese tipo de tesis. ¿Cuál es tu visión de ese tipo de ideas? No, no, no voy por ahí, creo que no hay que Sí, o sea, ir es a algo que buscar. se maneja, que se escucha de repente, ¿no? Sí, a ver, sí que creo que en muchas cosas hay una manipulación de las élites o de los que mandan, como queramos llamarlo, porque sí que una cosa que yo he observado desde el COVID también ha sido un fenómeno que a mí me ha hecho pensar bastante, y luego la guerra de Ucrania, lo que ves es un poquito que las élites que controlan un poco los medios se ha visto que ha habido una unión entre el gobierno de Estados Unidos con Facebook y con Twitter, y como les decía lo que tenían que criticar y no, han salido archivos y eso está comprobado que ha sido así, que el gobierno americano ha influido en las redes, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí sí que puedes pensar un poquito en conspiraciones y cosas, y entonces las élites nos alimentan con unas narrativas
que llevan un componente moral, llevan un blindaje moral, ¿no? Es decir, ante el COVID, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues han hecho una política, la que sea, y en el momento en que tú criticabas algo de eso, tú ya eras un antivacunas, un matabuelas, ya te considerabas malo, ya eres una persona moralmente malo. Ha habido una moralización de toda la política en el COVID, cuando, pues bueno, se han hecho cosas por parte de la postura oficial para mí criticables, como en su momento decir que la inmunidad natural no era suficiente o que no podía funcionar, o los pasaportes estos de vacunales y una serie de cosas que pueden ser discutibles, y tú las puedes discutir desde el punto de vista de las libertades de derechos, de moverte, de hacer una serie de cosas, de decidir sobre tu cuerpo, pero en el momento que tú criticabas algo, ya te mandaban al otro lado de que eras antivacunas, de que eras pues el malo de la película y no podías criticar nada, ¿no? Llega a Ucrania y es lo mismo. Tú puedes tener ciertas dudas de decir, oye, la política de la OTAN de expansión hacia el este era lógica, no era lógica, ha podido influir, patatín. Que luego también viene de los mismos sectores ideológicos progresistas, ¿no? Porque son los que comparten esa visión de las Sí, sí, cosas. porque por lo menos en Estados Unidos y así, quien controla los medios, la Big Tech, Google, en fin, Facebook, Twitter, son los medios de izquierdas, vamos a decir, progresistas, ¿no? Que son los que han hecho esto, ¿no? Entonces, no te deja que haya debate ni discusión sobre ningún tema. Las élites te mandan un pack y te lo tienes que comer entero, te lo tienes que creer entero. En Y a lo ese mejor lo sentido, hacen entonces, condicionados por esta dimensión de cuidado en su moral, ¿no? Esta idea de que yo creo que esto es el valor absoluto de la moralidad y tengo que imponerlo por encima de cualquiera que pueda tener una visión alternativa, ¿no? sí, pero fíjate que aquí pasa una cosa muy interesante, Alan, que no hemos comentado, que la moral es un arma de control social. En el momento en que yo Oh, soy el que, claro, esto es muy importante, en el momento en que yo soy el que decide qué es lo bueno y lo malo, estás acabado, no me puedes ir contra mí porque entonces tú eres el malo, el que acaba en ista o en fobo o en alguna palabra, es decir, el que consigue imponer los valores morales y decir lo que es bueno o es malo. Y entonces ya han dicho, pues si no estás de acuerdo con la política de Ucrania, eres un pro-Putin, eres un pro-ruso y eres un tal, ¿no? Ya tienes tu adjetivo y tu calificativo y se acabó y ya no hay más que discutir. No, yo no he visto debates en profundidad sobre el tema de la OTAN o de la historia o de, yo qué sé, o los acuerdos de Minsk, de lo que ha pasado en Ucrania en 2014, en 2004, es decir, todo eso es que la prensa ni ha hablado de ello, ni lo ha analizado, ni nos ha informado, o sea, viene un pack de qué es lo bueno, lo malo, lo que tienes que hacer y punto, y se acabó. En ese sentido, entonces sí creo que hay una manipulación y una utilización de la moral para controlarnos por parte de las élites o de los que mandan, en ese sentido. Ahora, agendas oros, tal, no sé qué, pues no sabría decirte, no me he metido mucho en esos temas. Yo también soy muy escéptico de eso, solo que en en los sectores conservadores luego también es muy común escuchar ese tipo de argumentos, ¿no? Yo creo que más bien son mi particular opinión, que son procesos derivados del cambio tecnológico, que es un tema que está alterando todo en la civilización, pero siempre está esta tentación, ahora sí que no sé si de lo que viene de nuestra herencia como primates, de estar buscando alguien que ejerzca agencia para poder condicionar o explicar las tragedias que nos pasan, ¿no? O sea, porque alguien siempre tiene que tener la culpa, ¿no? Es parte de nuestra mentalidad, ¿no? Sí, mucha gente dice que las teorías conspirativas y tal, pues eso, cubren una necesidad humana en el sentido de que nos quedamos más tranquilos pensando que hay una gente, como tú dices, malo o malvado que hace eso, a pensar que ahí arriba hay gente que no tiene ni idea y que todo esto también es muy improvisado. Yo creo que efectivamente es así, ¿eh? Que Es muchas más veces fácil pensar que alguien diseñó algo a que simplemente sucede. eso te da como más seguridad, es decir, hay unos malos ahí controlando y haciendo las cosas, a pensar que ahí arriba también hay gente que está improvisando, que no tiene ni idea de nada, no tenemos líderes, no saben a dónde vamos, no están controlando un pimiento para mí, o sea, es uno de los problemas que yo creo que tenemos ahora mismo a nivel internacional, es que no tenemos líderes que tengan en la cabeza a dónde vamos o a dónde tenemos que ir y por dónde tendríamos que ir, qué camino. Yo creo que estamos huérfanos de líderes. Y sí, pues de esa manera piensas que alguien está al mando, pero no sé, yo no estoy muy No, seguro de que... Sí que no, creo que hay gente que manda y usan sus poderes, pero no sé si con tanta planificación o con tanta organización, no lo sé.
que también luego, digo, no, que no quiero también abrir otro debate, pero ahí entra una discusión muy compleja respecto de los límites de la organización, la planeación, la capacidad de la mente humana para poder racionalizar un curso de acción. A mí yo soy muy, bueno, a mí me gusta mucho Hayek, no sé si lo conoces, Sí, pero ¿sí? no, no lo he leído. Te lo recomiendo mucho, bueno, en economía y demás, un poco en política, pero hace mucho esta diferenciación entre el cosmos y el taxis, ¿no? Entre cosmos como aquello que es espontáneo, autogenerado, que sigue una naturaleza que no está definida, que de alguna manera encuentra un orden, pero nunca sabemos bien cómo fue que se desarrolló. Y el taxis o la idea de taxis es aquello que está diseñado, que está controlado a través de algún proyecto de ingeniería y demás. Y pues lo que Hayek argumenta en su libro es que más bien la sociedad es un cosmos y no un taxis, que es algo que sucede y no un orden que se diseña. Y yo creo que esa es la tensión en la que luego estamos atorados en la política, ¿no? Que queremos diseñar algo que por naturaleza simplemente se desarrolla, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esa visión, ¿eh? Yo creo que es más que cuando tú haces, sobre todo los cambios tecnológicos que decías, ¿no? Los cambios tecnológicos, o sea, nos cambian la vida de arriba abajo y luego vamos por detrás de los acontecimientos, ¿no? Intentando ponernos a la altura de lo que está pasando. La tecnología nos sorprende, nos cambia todo, nos cambia el estilo de vida. Y muchas veces no creo que eso está planeado, efectivamente creo que es más, bueno, cosas que ocurren y luego se improvisan soluciones o se improvisan formas de llevarlo, pero sí, más creo que es un cosmos que algo súper planificado, una taxis, una organización, ¿no? Tan bien llevada. Creo que la vida humana tiene un componente de incertidumbre y de improvisación que me parece que es bastante difícil de poder, ¿no? Planificarlo todo y controlarlo todo en sus mínimos detalles, ¿no? Creo. Pues, Pablo, digo, ya ha sido una hora extraordinaria que Muy además yo bien. te agradezco Sí, mucho la posibilidad de ver diálogo contigo. Ojalá me puedas aceptar una nueva invitación para poder continuar esta plática posteriormente cuando la agenda dé tiempo, porque pues sí, hay muchos hombre. temas en el tintero que se pueden platicar. Invitar pues al público, al auditorio que consiga el libro, Los peligros de la moralidad. No sé si ya lo estás también trayendo a México, no sé si ya... Yo lo conseguí por Amazon, pero tenemos que conseguir que venga también acá del otro lado del charco, que luego le decimos, porque creo que es un tema del que se tiene que reflexionar y que esperemos que próximamente, pues incluso pudieras visitarnos por acá por México, ¿no? A ver, ojalá. Muy bien. Pues ha sido un Vamos, placer, muy amable por tenerme en tu show, en tu programa, bueno, encantado. sí, Y son temas que me interesan mucho y que yo creo que también a todo el mundo hoy en día, ¿no? Creo que son temas que están ahí. La moral es una fuerza enorme que teníamos olvidada o que no pensábamos que era tan importante y sí que lo es y tenemos que conocerla mejor, ¿no? Creo yo. Ujú. y aprender a controlarla, ¿no? Ese es Sí, cosa difícil, cosa difícil. va a estar complicado, digo, Ella nos controla a nosotros. bueno, yo creo que justo hoy en la noche en muchas plazas del mundo va a haber manifestaciones donde eso se va a descontrolar, pero bueno, eso es otra historia. Mi estimado Pablo, te agradezco muchísimo. Pues Terminamos nada. la We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can.